Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, un pequeño apunte, solo una corrección mínima, que es que no soy catedrático, soy profesor titular. El catedrático lo tuvisteis ayer, creo, Alberto. Yo soy profesor titular y ojalá algún día llegue a catedrático, pero sí. Y luego lo de joven, gracias, pero bueno, ya me acerco a, a los 50, tengo 46, pero bueno, sí, me considero joven. Muchas gracias. Bueno, pues me oís bien, ¿verdad? Se oye bien el audio, ¿no? Eh, Sí, 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 entiendo. perfecto, Borja, Vale, perfecto. de acuerdo. Te escucho. Pues venga, vamos allá. Yo, en primer lugar, bueno, dar las gracias otra vez y luego anunciaros un poco qué es lo que voy a presentar hoy. Disculparme ya de entrada porque pedir que, bueno, pues lo que voy a intentar hacer hoy es transmitir un poco cuáles son los valores, cuál es aquella manera de pensar y aquella forma de trabajar. Y por lo tanto, he decidido hacerlo de un modo un poco, bueno, singular en el sentido de que voy a mostraros muchísimas fotografías, muchísimo trabajo. No voy a entrar en detalle en los proyectos, en alguno quizás sí, porque de lo que se trata la charla de hoy es intentar mostrar cuál es esa forma de trabajar, esos valores que hay intrínsecos. Y para ello he decidido hacerlo de una forma como explicándonos una historia, porque al final las personas, el trabajo que hacemos, pues va totalmente ligado a nuestras circunstancias de vida y a nuestra historia. Y en mi caso, pues es una historia familiar que empieza pues con el estudio de mi padre. Por lo tanto, hoy os haré una charla en la que os explicaré un poco como un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? De una historia, de un cuento, ¿no? Y empieza ese cuento pues en la creación del estudio de Carlos Ferrater, mi padre, que inicia su andadura profesional en 1971. Entonces, de una forma breve, haré una introducción explicando, porque eso, digamos, crea las bases de la creación de OAB. Y luego os explicaré algo y finalmente bastante novedoso, que es desde hace 2 años creamos una empresa que en inglés le llaman una spin-off, que es una empresa creada hija de OAB y que es lo que hoy en día, desde donde yo estoy hablando ahora, estoy en la galería de OAB y en el despacho de Elia y ya os mostraré, pues aquí veis 46 personas y todavía pues esto hace 1 año y medio y estamos alrededor de 60 personas trabajando. O sea, voy a explicar un poco cómo un estudio de una persona, de Carlos Ferrater, que empezó en un taller de coches casi, ¿no? Y cómo a partir de un negocio familiar, la familia, como has dicho, Lucía, Xavier, y no solo la familia, sino también arquitectos jóvenes como Nuria Ayala y Alberto Peñín. En aquella época creamos OAB, ahora ya hace casi 19 años. Y básicamente, como decía, os pido disculpas porque voy a mostrar muchas imágenes, pero o sea, no voy a entrar en detalle en los proyectos, pero voy a ir utilizando esas imágenes para explicar una serie de conceptos y de valores. Veis aquí mi padre, este es probablemente su primer proyecto, después, y todavía era estudiante. Esto es la Instant City. No sé si, bueno, pues imagino que sabréis, muchos de los que estáis aquí, que en 1970 estábamos todavía en una dictadura, Franco, y se organizó un Congreso Internacional de Diseño en la isla de Ibiza. Ibiza en aquel momento pues es justamente uno de los eventos que ha sido, digamos, precursor de lo que Ibiza es hoy en día. Una isla bohemia, una isla tal, hoy en día ha derivado en algo quizá no tan bohemio ni tan bonito, pero bueno, en los años 70, en el año 70, no sé si recordáis, el Festival de Woodstock fue en el año 69, la isla de White fue en el 70 y la Instant City se empezó la organización en el 70 y se hizo este festival. Esto era el campamento de los estudiantes de este Congreso Internacional de Diseño. Y fue, bueno, ¿yo por qué muestro esta fotografía al principio de la charla? Porque un poco la vida de mi padre ha estado, digamos, entre esos dos mundos. Él, como tú bien has dicho, Gustavo, hemos heredado los hijos, mi hermana da clases en La Salle, en la Universidad La Salle, yo doy clases en la Universidad Internacional de Cataluña y él ha sido catedrático en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y siempre ha estado
en los dos mundos, el profesional y el académico. Y este proyecto yo creo que simboliza un poco el que os voy a enseñar mucha obra profesional, mucha obra de diferentes tipologías de proyectos, y, pero siempre ha estado ese mundo de lo utópico de los años 60, 70, y en el despacho veréis cómo intentaré conectar esta imagen del principio con una imagen al final de un proyecto que hemos hecho hace poco, que puedo enseñar muy poco porque es un proyecto muy secreto, pero de ciudades un poco utópicas. Entonces, bueno, este señor de aquí, de la derecha, es mi padre, Carlos Ferrater, junto con José Miguel de Pradapul, un ingeniero que falleció, lamentablemente, y aquí estáis viendo una estructura inflable. Bueno, fueron unos días de festival donde vinieron gente de todo el mundo, de diferentes universidades, de Argentina también, creo recordar, de California, de Dinamarca, de Inglaterra, y se montó aquí, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Un buen festival, dormían aquí y tal, muy hippie y tal. Y a partir de aquí, bueno, resumiendo muchísimo, porque mi padre empezó sobre todo haciendo casas unifamiliares en la Costa Brava arriba, en la costa española, antes de la frontera con Francia. Empezó haciendo casas unifamiliares en un pueblo que se llama Estartit, donde mi madre veraneaba, y allí empezó haciendo casitas para familias burguesas. Y luego, pues, en los años 80, entonces, al final, bueno, consiguió durante los Juegos Olímpicos, fue una gran oportunidad y ganó 4 concursos. Bueno, hizo 4 grandes proyectos en las diferentes 4 áreas olímpicas de Barcelona. En la Vall d'Hebron, que allí estaban los árbitros, aquí en la Villa Olímpica de Barcelona, que fue un lugar increíble de experimentación sobre la vivienda. En este caso aquí creo que vivían los periodistas durante los Juegos Olímpicos y luego se vendieron los apartamentos para privados, ¿no? Y aquí veis ya un trabajo sobre, supongo que conocéis el trabajo de Ildefonso Cerdá, diseñador de la malla, de la trama urbana de Barcelona. Aquí hay una reinterpretación del chaflán, toda una serie de temas y también muy interesante con respecto a la vivienda. Como os decía, la carrera de mi padre se inició en el Estartit, este pueblo de la Costa Brava, y este edificio quizá ya fue un primer punto de inflexión en su carrera, porque, bueno, además de quedar finalista del premio Mies van der Rohe, le dio una notoriedad y una fama. Aquí empezaremos a hablar un poco de algunos conceptos. Por ejemplo, aquí veis el ladrillo blanco, no sé si se ve mi cursor, creo que sí. El ladrillo blanco que de hecho se llama ladrillo Ferrater, porque es una pieza sacada de lo vernáculo, sacada de José Antonio Coderch y de otros arquitectos de los años 50, racionalistas, pero a la vez muy vinculados a la arquitectura vernácula catalana y del Mediterráneo. Diseñó la pieza Ferrater, que es de un formato concreto, y lo que hace es eliminar la junta de cemento vertical. No es que la elimine, sino que la tiene en el interior. La pieza tiene una forma machiembrada y entonces el cemento está dentro y no se ve. Entonces solo se marca la junta horizontal, algo muy mediterráneo del ladrillo de la construcción. Pero también veis un proyecto en el que intenta trabajar en el límite entre dos ecosistemas, ¿no? La tierra y el mar. Y es un edificio que, aun siendo edificio, parece un poco un barco, está entre un barco y un edificio, ¿no? Y convive. Esto es un tema que hoy no trataré, pero trabajar en el límite, trabajar en aquel lugar donde estás entre un mundo y otro, ¿no? Y la arquitectura tiene muchos ejemplos muy buenos. Yo creo que este es uno de ellos. Aquí veis cómo vamos a empezar enseñándoos algunos de los proyectos de Carlos, de su momento desde los inicios hasta la creación de OAB. Vamos a hablar de 4 temas, ¿no? Carlos siempre nos ha dicho que si la arquitectura fuera una mesa, tendría 4 patas, ¿no? Esas 4 patas son la materialidad, el paisaje, la luz y los sistemas. Esos son como los 4 ingredientes que hoy, 50 años más tarde, en nuestro estudio siempre están presentes. Es decir, nosotros en el estudio de OAB y en Elia consideramos, a Carlos siempre lo ha dicho, nosotros no tenemos estilo. El estilo es algo que puede convertirse digámoslo, en un burden, ¿no? En inglés, en un lastre. Y de hecho lo que intentamos es tener más bien un lenguaje o una manera de proceder.
y esa manera de proceder pues está basada en PSLM, ¿no? Paisaje, sistemas, luz y materialidad. Esos son los 4 ingredientes. Por ejemplo, sistemas entendidos como la organización social, ¿no? De un edificio, de un proyecto, como las circulaciones, como organizando el programa. Siempre ha dicho Carlos que un edificio ha de funcionar como un reloj suizo, ¿no? Máximo rendimiento, mínimo esfuerzo y todo está perfectamente engranado y todo funciona, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo afrontar un proyecto. Este es después de hacer el Hotel Rey Juan Carlos, que fue el hotel donde fueron durante los Juegos Olímpicos. No os lo mostraré hoy porque sería ya demasiado, pero fue el Hotel Olímpico donde vinieron los jefes de Estado de todos los países. Unos años más tarde le encargaron hacer el gimnasio. Este es el típico encargo que te llaman y te dicen, oye, has de hacer un gimnasio y lo has de hacer en planta subterránea porque la normativa no permite hacer no permite hacer sobre rasante y por lo tanto no te pedimos que hagas un gimnasio en un sótano. Eso quizá una mente más, digamos, arrogante de alguien que quiere tal, diría, no, aquí no me das la oportunidad de marcarme yo un proyecto interesante y tal. Entonces, a veces lo que es muy importante en la arquitectura es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y conseguir que un proyecto que quizá no tiene ningún atractivo, poder hacer que sacar. Entonces, organiza Carlos a través de la luz, del paisaje, y la materialidad. Aquí veis estas paredes de hormigón, que en realidad no son paredes, no son muros, sino que son vigas. O sea, parecen por fuera lo que no son. Que aquí dentro hay vigas de canto y todo el gimnasio está organizado alrededor de este lago, de este cráter, de este volcán, entra la luz con unas piedras blancas que rebota y se reparte por todo el edificio, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía de una lección más, ¿no? De Carlos, que es cómo hacer de un proyecto que inicialmente quizá no debería ser muy interesante, para mí es uno de los mejores proyectos de esto. Luego, lo que os decía de la materialidad y los sistemas. Esto fue un proyecto también que tuvo bastante repercusión, salió en la portada de la primera revista de Tectónica. Tectónica es una revista de construcción muy interesante que ha marcado muchas generaciones de arquitectos en España. No sé si llegó a Argentina, pero Tectónica es una revista que fue muy importante, ¿no? Y este edificio es un edificio manifiesto. Yo siempre digo que Carlos tuvo una época, después de los Juegos Olímpicos tuvimos una cierta crisis y entonces se volvió a una escala un poquito más pequeña. Los arquitectos de Cataluña y de España volvieron un poco a edificios de escala más mediana, digamos, pequeña. Este es como lo que hoy en día llamamos startups, ¿no? Esto es un criadero de empresas, esto es un edificio público para acoger y alquilarlo para empresas, para hacer un poco empresas que puedan colaborar entre ellas y por lo tanto es un conjunto de cajas porque tienen que ser empresas que funcionan de forma autónoma, pero que puestas en relación pueden funcionar como un organismo de orden superior. Entonces, el edificio le llamo un edificio manifiesto, o sea, esta época de Carlos los proyectos se declaran un poco como manifiestos de ideas y aquí hay lo que os decía del sistema, entender cajas autónomas, cómo se relacionan entonces los intersticios, tienes las circulaciones, los puentes, etcétera, y luego materialidad, ¿no? Como veis, aquí veis el ladrillo ferrater, y luego utilizando pues paneles de madera exteriores por primera vez o uno de los pioneros en utilizar, que era un producto que se llamaba Prodema, luego aluminio, ¿no? El Alucobond famoso, pero utilizarlo de una forma bella y luego mostrar la estructura, la sinceridad, elementos de la arquitectura moderna, etcétera. Como decía, voy poniendo imágenes un poco pizzicato, ¿no? De pica pica, de tapas, que sería pues el paisaje, ¿no? La materialidad, de nuevo. Esto es una casa unifamiliar en Ibiza, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en la que se utiliza la piedra local, la piedra de marés, y veis la relación con el paisaje, ¿no? De repente se abre una especie de medio ventana para poder ver, preservar la privacidad de las circulaciones de esta casa privada, pero en algún momento hacer una apertura para poder ver el paisaje lejano. Aquí veis otro ejemplo en el que
Este es el Instituto Botánico, donde están los científicos trabajando, biólogos y botánicos, que trabajan encima del Jardín Botánico de Barcelona, que hoy no entraré a explicarlo porque me podría pasar una hora. Fue uno de mis trabajos de la tesis doctoral, el case studio de la tesis doctoral. Pero aquí veis un poco cómo él decide utilizar los mismos materiales que se utilizan en el jardín botánico, el acero cortén y el hormigón blanco, pero una estrategia completamente distinta, geométricamente hablando, a la del jardín botánico, en el que la geometría se adapta al territorio, al terreno, y aquí no, aquí es el terreno el que se adapta a la arquitectura, a la geometría. Bien, veis cómo el recorrido de Carlos va yendo también a tocar ya temas de gran escala, va tocando esto. Este fue un concurso internacional, quizá pues también fue otro punto de inflexión porque fue un concurso compitiendo contra primeras espadas mundiales, estaba Foster, estaba Calatrava, Bofill, recuerdo que hubo hubo una competición. Esta es la estación de alta velocidad de Zaragoza, que es una de las estaciones más importantes de España porque es un hub, porque conectará Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona y Francia, y por lo tanto es una estación que fue, creo, durante los primeros años fue el espacio indoor, el espacio interior más grande de Europa. Aquí caben 8 campos de fútbol, ¿no? Bueno, se ganó este concurso precisamente por la lección que comentaba antes del reloj suizo. Es decir, Carlos tuvo una idea, el equipo de diseño, en el que se planteó qué es una estación de alta velocidad en Europa, ¿no? Que en Europa estamos para competir contra el avión, contra los aeropuertos, y la alta velocidad tiene sentido porque ganas tiempo y están en el centro de la ciudad, las estaciones, no tienes que perder todo ese tiempo desplazándote en coche, yendo tal. Pero claro, todos los concursantes lo plantearon, como era una estación tan grande y con tanto volumen de pasajeros, etcétera, se planteó como una idea decimonónica, diría, o de la antigua estación de tren o del aeropuerto. Entonces todos colocaban el aparcamiento fuera, en edificios colindantes, entonces tenías que aparcar el coche, llegar hasta la estación, y Carlos tuvo la idea radical de decir, no, quitemos el parking y liberemos ese espacio de edificios de aparcamiento y generemos un parque que hará al lado de la estación del AVE de Zaragoza. Hay un parque gracias a esto y coloquemos los coches debajo de las vías. Eso inicialmente era una apuesta arriesgada porque todavía existía el terrorismo de ETA y entonces, bueno, era peligroso que un coche entrara, un coche bomba, etcétera, pero se demostró mediante toda una serie de consultores, ingenieros, tal, que agrandando el tamaño de las columnas, haciéndolo un poco más grande, la estructura de hormigón, etcétera, podía resistir todo ese tipo de riesgos y tal. Y en cambio, lo que se conseguía es que desde el asiento del coche con un ticket electrónico podías llegar al asiento en el tren en menos de 40 segundos. Entonces eso era una efectividad brutal, liberaba el espacio. Por tanto, ¿por qué os explico esta historia? Bueno, yo os voy explicando anécdotas, ¿no? Pero ¿por qué os lo explico? Porque creando un proyecto que funciona como un reloj, que el programa y las circulaciones y todo, fue la clave para poder ganar este concurso. Luego, evidentemente, hablando más en términos compositivos, se plantea un gran espacio, pues una retícula, veréis la geometría como uno de los elementos que iré explicando, que es un poco el pincho que lo cruzará todo en esta charla de hoy. Veis pues que hay un espacio de tetraedros que es la luz de Aragón, ¿no? Esta luz, una luz del norte que entra, bueno, tiene mucha relación con el paisaje de Zaragoza, etcétera. Sigo porque tengo mucho que decir. Entonces, bueno, el paisaje, ¿no? Este es un proyecto que hizo mi hermana Lucía. Aquí ya estamos entrando ya en los inicios de OAB. 2001-2003, OAB se crea en 2005. Lucía ya estaba trabajando en el estudio como una jovencísima arquitecta y yo estaba estudiando la carrera de arquitectura. Y aquí veis un ejemplo de un equipamiento en un interior de manzana de Barcelona que fue expuesto en el MoMA de Nueva York como un ejemplo de colaboración público-privada.
Aquí veis, he decidido enseñar este porque hay también como algunas anécdotas interesantes para reflexionar acerca de algunos temas, ¿no? En primer lugar, nuestro despacho, esto lo enseñaré en otra diapositiva, pero esta también sirve para hablar de, en nuestro de oficina, algunos arquitectos, sobre todo en los inicios del siglo XXI, ¿no? Hubo esta especie como de necesidad de que ya que cambiábamos de siglo, había que hacer tabula rasa, ¿no? Y entonces hubo unas tendencias de arquitectos pues que negaban los valores del movimiento moderno. Nosotros no los negamos, no negamos los valores del movimiento moderno. Cuando digo eso, ¿qué me refiero? Me refiero a la abstracción, a los tres principales, para nosotros, los tres principales elementos del movimiento moderno son trabajar con la abstracción, trabajar con el rigor y con la severidad. Severidad como decir las cosas de una forma contundente, ¿no? Aquí veis un auditorio que es casi prácticamente como un templo griego, ¿no? Es un templo clásico. Y luego lo que tiene este Palacio de Congresos que parece muy hermético, parece un templo, parece tal, pero luego tiene lo que llamamos un poco la caja mágica, que entra la luz, pues vas descubriendo una vez estás dentro, pues lo que es la luz cenital, la luz la luz de la mañana, la luz de la tarde, y entonces dentro se produce un confort gracias al trabajo, al empleo de la luz en los intersticios, en la luz que entra en el lobby, etc. Y luego me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque esto es otro de los temas de de qué actitud tener frente pues, a los diferentes proyectos que desarrollamos en el estudio. Este auditorio que veis es uno de los pocos auditorios en el mundo que es asimétrico. Y esto sale de la tonta pregunta, ¿no? Un poco infantil, un poco naif, un poco inocente, en la que Carlos se hizo la pregunta de por qué un auditorio tiene que ser simétrico si la orquesta no es simétrica. Sabéis que los violines están a un lado, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, para afrontar un reto de este tipo, lo primero que has de hacer pues, es llamar a los expertos. Y hoy la charla va de esto, va de especialistas en no ser especialistas. Entonces, lo primero que hicimos es contar con la ayuda de un gran ingeniero acústico que lamentablemente falleció, que es Higini Arau, que ha trabajado en la Scala de Milán y ha hecho grandes teatros, óperas y salas de conciertos. Y Higini Arau le dijimos, oye, ¿aceptas el reto de diseñar con nosotros este auditorio? Y aceptó el rector. Él tenía, me acuerdo, yo era jovencito, yo era estudiante, yo acompañaba a mi padre a las visitas de obra y él tenía una calculadora que en aquel momento la había traído de Japón o no sé de dónde lo había traído, de Estados Unidos, y él le llamaba a su calculadora Criterio, ¿no? Y era pues su personaje que lo acompañaba y yo me acuerdo las reuniones con el Criterio, él iba tecleando números y íbamos haciendo cálculos para, por ejemplo, esto. Entonces, para acabar la anécdota, la historia detrás de este proyecto, recuerdo el día de la inauguración, que yo creo que me sentaba aquí con mi hermana en una de estas, estuve aquí, me gustó mucho, y mi padre estaba aquí con los políticos y tal, y había un pianista ruso que estaba tocando y en mitad del concierto paró de tocar y se levantó. Y entonces, claro, todo el mundo se quedó un poco, bueno, sobre todo nosotros estábamos, ¿qué está pasando, no? Entonces dijo, tengo que parar porque tengo que decir que la acústica de este auditorio es increíblemente buena. Nunca había sentido una acústica tan buena. Y bueno, es un poco gracioso porque dijimos, uff, menos mal, ¿no? Porque pensábamos que se levantaba para irse porque la acústica era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, esto que parece un chiste, que no lo es porque pasó de verdad, nos hace reflexionar acerca de un tema, ¿no? Que es, ¿dónde está el arquitecto? A veces nosotros los arquitectos tenemos que, hay un riesgo intelectual, cuidado. Mi padre siempre dice, no, los arquitectos necesitamos arriesgar, pero no arriesgar físicamente. No se trata de que nuestros edificios se caigan y maten a personas, pero sí hay un riesgo intelectual. Y a veces nos colocamos, yo creo que en este caso nos colocamos en el precipicio, pero había una trampa, ¿no? La trampa era que detrás había criterio y había Higini Arau, que era el especialista en acústica. Entonces, ¿por qué uno puede ser especialista en no ser especialista? Porque se rodea de los mejores. Y esto es un poco lo que intentamos hacer hoy en día en el estudio que estamos llevando.
Bueno, voy a acelerar un poco porque me conozco y ya sabéis que los arquitectos nos gusta mucho hablar y voy a acelerar. ¿Veis otros ejemplos de paisaje, luz, materialidad? Esta es la entrada del Jardín Botánico de Barcelona, que como he dicho daría para una conferencia entera. Veis cómo el edificio se camufla, intenta ser una especie de cráter, es un poco heredero del fitness, es como una especie de, de, de mutación del fitness center, que en realidad no tiene nada que ver, pero sí que es un hipogeo, ¿no? Es un edificio hipogeo. Y el Jardín Botánico, bueno, os voy a hablar de unos temas que, gracias al Jardín Botánico, que fue un proyecto de Carlos, pero que entró muy fuerte en la manera y en la cultura del trabajo de OAB. O sea, el trabajar con geometrías alternativas al movimiento moderno. Y ahí es donde hablaremos un poco de geometría. OAB, el despacho de Carlos Ferrater y Elia, no negamos los valores del movimiento moderno, que quiere decir rigor, abstracción, severidad, y trabajar con geometrías euclidias, es decir, geometrías de sólidos y volúmenes puros, ¿no? Esferas, cuadrados, cubos, etcétera. Bueno, en el mundo contemporáneo en el que vivimos hay casos, como es el caso del Jardín Botánico u otros que mostraré, en los que esas geometrías de volúmenes y sólidos puros quizás no son suficientes y necesitamos geometrías más complejas, que hoy enseñaré algunas, tales como pliegos, membranas, trenzas, etcétera, que permiten trabajar con mayor complejidad de capas de información. Porque la arquitectura al final no es más que trabajar con múltiples capas de información. Por eso el AutoCAD tiene capas, ¿no? Y vamos metiendo la estructura. Mira, este es el ejemplo que quería utilizar para hablar de cómo en OAB no negamos, sino que que hacemos nuestros los valores del movimiento moderno. Este edificio, estoy a 50 metros de este edificio, esta es la oficina de OAB en planta baja, perdón, la oficina de OAB en planta baja y arriba hay vivienda. Este es este edificio, estamos en el ensanche de Barcelona, que es el barrio más denso de Europa, es como el Manhattan de Europa, en el que es un barrio para mí de los mejores del mundo. Yo estoy muy orgulloso de vivir, bueno, de trabajar en el ensanche y he vivido. Y lo que pasa es que es un barrio muy denso que concentra mixed use, ¿no? Que es híbrido de vivienda, oficina, equipamientos, etcétera. Estamos muy, muy apretados aquí, ¿no? Entonces las calles pues tienen una distancia de 25 metros o así. Entonces, bueno, hay que dar privacidad a la vivienda porque justamente aquí tenemos delante la sede de un banco. Bueno, pero lo que quería hablar es, fijaros en los dos edificios de al lado. El 90%, el 85% de los edificios del ensanche son más o menos como este, ¿no? En el que es el edificio típico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y veis los materiales que se utilizan, son la piedra, la madera, el metal y el vidrio. Aquí que veis, veis piedra, madera, metal y vidrio. Y más o menos el 50%, 40, 60, espacios abiertos, espacios opacos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una interpretación abstracta a través del movimiento moderno de esta fachada típica del ensanche. Utilizamos esa proporción de llenos y vacíos, pero en cambio se propone una fachada más tecnológica, más contemporánea, que es más vernácula, hay más sostenible, etcétera, que es esta especie de piel de cebolla, que es una fachada de 40 centímetros que te permite salir, limpiar el vidrio, tiene 40 centímetros y a través de eso se mueven las celosías que nos darán la privacidad en el interior, que nos permiten la entrada de luz, etcétera. O sea, es un proyecto puramente de movimiento moderno. Entender la tradición y abstraerla en un lenguaje más moderno. ¿Veis? Y aquí se ve un poco en la fachada. Bueno, ya hemos superado la primera parte, ¿no? La primera parte de esta conferencia. Entonces, a partir del 2006, Carlos, yo creo que desde la generosidad y la ambición, siempre he descrito a mi padre como generoso y ambicioso, que es algo que es difícil, ¿no? Porque cuando eres muy ambicioso te acabas convirtiendo en un poquito, digámoslo así, egoísta, ¿no? O egocéntrico. Pero Carlos tuvo la generosidad y la idea de no solo sus hijos y su yerno, sino también otras personas
crear un equipo y empezar a dar continuidad a generaciones más jóvenes. Yo me gradué y me hice arquitectura en el 2005 y en 2005-2006, en enero del 2006, fundamos OAB. Le dimos el nombre OAB porque ya veíamos que empezábamos a hacer algunos proyectos fuera de España, concretamente uno con nuestro queridísimo amigo Gustavo, que fue una de nuestras primeras incursiones en el extranjero, que fue en Jesolo, en Venecia, un edificio de viviendas. Y después una sede de oficinas para Michelin, para la sede de Michelin, la guía Michelin y de los neumáticos en París. Y estos fueron los dos proyectos que... Y entonces yo, que he vivido en Estados Unidos, que he tenido un carácter muy internacional, al entrar como socio en el despacho, no quería ser un poco el hijo que entra y le dan ya la silla y ya puede hacer cosas, sino que quise aportar algo. Entonces me dediqué de lleno en, por un lado, la teorización del trabajo que hacemos, que es mi tesis doctoral, trata de la geometría, y por el otro a nivel, o sea, por un lado lo más académico, que sería el trasfondo teórico que hay detrás de la filosofía de Carlos y de OAB, y después la internacionalización del estudio, y es lo que OAB inicia. Entonces fundamos el despacho con Lucía, Xavier, Carlos y yo, y bueno, es un despacho boutique, es un despacho familiar que hemos sido, normalmente llegamos a ser en el 2006-2007, antes de la crisis, pues llegamos a ser 40 y no nos gustó, no fue una experiencia, digamos que de algún modo la crisis del 2008 que hubo en todo el mundo, pero en España fue muy bestia, nos ayudó a volver un poco a un tamaño, pues eso, de 15, 20 personas, ¿no? Pensad que somos 4 socios, si multiplicas 4 por 4 son 16, más el equipo administrativo, pues somos 20, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta de que no queremos ser más porque de esa manera podemos controlar los proyectos de la forma que queremos controlarlos. Y bueno, a partir de ahí se inició una singladura que ya había empezado en Italia y en Francia y empezamos a trabajar internacional. Hoy ya podríamos poner un gris en Argentina porque tenemos un proyecto que os enseñaré muy rapidísimo al final. Bueno, entonces, veis que esta imagen son diferentes contextos, sobre todo diferentes geografías, culturas, climas. Entonces ahí, aquello de especialistas en no ser especialistas empieza a tomar más sentido, ¿no? Somos capaces de trabajar en diferentes contextos, diferentes culturas, religiones, climas, ¿no? Ecosistemas, etcétera, ¿no? Trabajamos mucho, la verdad, en Oriente Medio, en Europa del Este, en Europa Central, en México y tal. Y luego está el título de la conferencia, ¿no? Bueno, no sé si veis aquí, en Venecia, Italia. O sea, esto es un poco OAB de principio a final, ¿no? Trabajamos en todo tipo de proyectos. Nos definimos como especialistas en no ser especialistas porque, bueno, hacemos desde infraestructura, hemos hecho aeropuertos, y esto, claro, nos hace un poco rara avis, ¿no? Somos un poco extraños, porque el mundo y el mercado y los proyectos y el mundo profesional tiende a llevarnos hacia en qué es lo que haces muy bien, dedícate a hacer esto muy bien. Entonces, hemos querido un poco escaparnos de esta tendencia. Es verdad que seguramente de lo que más se nos encarga últimamente pues son hoteles de lujo, hoteles de residencial y resorts, ¿no? Pero hemos hecho desde paisaje, interiorismo, hemos hecho retail, hemos hecho comercial, museos, oficinas, vivienda unifamiliar, por supuesto, y tal. Para hacer eso necesitas tener, siempre hemos dicho, ¿no? Somos un planeta pequeño con muchos satélites que son pues colaboradores. Y tenemos una red de colaboradores, ya diría mundial, pero sobre todo en España, de ingenieros de estructuras, ingenieros de instalaciones, pero también pues acústicos, iluminación, interioristas, etcétera, ¿no? Y nuestro despacho así de esta manera se convierte en un laboratorio de ideas donde gracias a la experiencia y a la especialización de otros profesionales podemos... y entonces también te hace ver que trabajas desde la humildad, en el sentido de que tú no pretendes
descubrir nada nuevo en un hospital, pero sí aprendes mucho e intentas aportar valor añadido, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la relación con el arquitecto local, cuando vamos a trabajar fuera, pues lo consideramos alguien más importante que nosotros, ¿sí? Y lo consideramos coautor del proyecto. Eso es algo que muchos estudios internacionales se convierten en franquicias y hacen su mismo producto y lo van poniendo, y entonces el arquitecto local no es más que una persona que firma, y ellos pues ya vienen con ideas preestablecidas y con un estilo propio. En nuestro caso es todo lo contrario. Intentamos, si vamos a ir a trabajar a Argentina o vamos a ir a trabajar a Chile, que estamos trabajando, o a Turquía o a Marruecos, intentamos empaparnos, sobre todo con el arquitecto local, vamos a la biblioteca, etc. Ahora veréis. Y estos son algunos de los proyectos que hemos estado trabajando en los últimos años, ¿no? Toulouse, en Francia, en Kazajistán, un museo de tal, y algunos proyectos que os iré mostrando. Voy a ir tirando. Por lo tanto, esta imagen no es muy bonita, es más de escuela de negocios, ¿no? Pero yo siempre he dicho, ¿no? La estrategia de la mano y los 5 dedos, ¿no? ¿Qué hacemos? Perdonad que está en inglés. Trabajamos con todas las escalas, con todos los presupuestos, que esto es algo que nadie, no mucha gente sabe. Nos tienden a encasillar y a clasificar como arquitectos que trabajamos para clientes de lujo, etcétera. Pero hemos llegado a trabajar por 400 euros metro cuadrado aquí en España. Tal. Todas las escalas, todos los presupuestos, desde diseñar mobiliario y una lámpara a diseñar ciudades, ¿no? Cualquier tipología, hemos hecho aeropuertos, hospitales, hoteles, museos, etcétera. Cualquier disciplina, consideramos que la arquitectura es una disciplina transversal de diseño de interiores, paisaje, etcétera. Internacionalidad total, o sea, trabajamos en todo el mundo, global, también en España y también en local. En local tenemos más de 60 proyectos construidos en Barcelona. Bien, veis que la charla va un poco pues desde el lado más empresarial, pero todo está ligado, ¿no? Al lado más conceptual. Aquí veis, por ejemplo, un proyecto que voy a mostrar más imágenes, que es el Paseo Marítimo de Benidorm. La geometría es aquel instrumento que nos permite. ¿Qué es Benidorm? Para aquellos que no conozcáis, Benidorm es una ciudad al sur de España, en Alicante, que es una ciudad muy turística, del turismo low cost, de turismo que vienen muchos alemanes, muchos británicos, toman cerveza, sangría y paella y se ponen rojos. Y es una ciudad que casi nos recordaría una ciudad más brasileña o más Miami, más Copacabana, etcétera. Porque le llaman el Manhattan de España porque tiene todo de rascacielos y tal, ¿no? Entonces, bueno, empezamos trabajando con la idea de las olas, con la idea de un poco gaudiniana y de Roberto Burle Marx, del paisaje, teníamos que hacer todo el paseo marítimo. Y estos fueron los primeros dibujos que hizo una chica del estudio, una portuguesa, con mi padre y Xavier Martí, que es un proyecto principalmente de Xavier Martí, y empezó haciendo pues estos croquis. Pero claro, nos enfrentábamos a algo que no estábamos muy acostumbrados, que eran geometrías complejas, geometrías de doble curvatura y tal. Y para eso trabajamos con la tecnología que disponíamos. Yo participé mucho como ayudante porque yo empezaba a tocar softwares que en aquel momento acababan de salir, como son el Rhino, TopSolid y otros softwares, ¿no? Entonces, trabajamos con las manos, trabajamos con el lápiz, tal, pero empezamos a implementar en el estudio el poder trabajar de forma artesana y de forma digital, ¿no? De lo analógico a lo digital, porque el proyecto tenía que cumplir toda una serie de requisitos de costes, etcétera, y había que parametrizarlo para poder hacer moldes y hacer diferentes... estos moldes se jugaba a irlos moviendo y tal, y que no pareciera repetitivo. Bueno, no me alargaré mucho, pero simplemente otra lección, ¿no? Cómo el proceso de diseño, hay una teoría en el trasfondo de la práctica, es aquello que llaman en inglés research by design, ¿no?
Se hace investigación a través de el proyecto en marcha, ¿no? A través del diseño. Y aquí veis, bueno, de nuevo trabajamos con Juan Calvo, que es un ingeniero de estructuras que está acostumbrado más a hacer puentes, pero es una ingeniería de Madrid buenísimos, para mí los mejores de España. Y bueno, pues trabajamos estas dobles curvaturas, que es una cáscara de 8 centímetros, con un hormigón proyectado, con pixotrópico y con la armadura también. Y aquí veis algunos documentos de los cuales muy orgulloso, porque alguno lo hice yo, de las geometrías complejas con las que trabajábamos. Yo era un becario, yo no estuve detrás del liderazgo, pero sí que implementamos el uso todavía no existía el Revit, no existía, se empezaba a hablar pues de la arquitectura paramétrica a principios de los años 2000, principios, bueno, Peter Eisenman, finales de los 90, etc. Archicad y todos estos programas. Me gusta mucho enseñar esta imagen porque este proyecto tardó mucho por un tema de financiación pública y eso nos dio una ventaja, ¿no? Que estuvimos 8 años en el despacho trabajando en este proyecto porque no llegaba el dinero público para empezar las obras y eso fue hasta una bendición porque era un proyecto que pudimos trabajar el grano más fino, ¿no? Y esta imagen que veis aquí tiene 8 años de distancia, o 9, con esta imagen de aquí abajo. Disculpad que se ve muy pixelado, espero que lo veáis bien en vuestra pantalla. Básicamente me gusta porque ahora veréis, ¿no? Una imagen que pongo al final. Aquí veis, bueno, que es una ciudad hedonista, es una ciudad del turismo, de la fiesta, de Spain, ¿no? Y entonces se trabajó con cerámicas de la zona y entonces con diferentes colores y esta idea como de Copacabana, ¿no? De Río de Janeiro. Y luego los vecinos empezaron a comprarse los toldos del mismo color que las piezas cerámicas que tenían delante. Les dijimos que no hacía falta, pero bueno, están muy contentos. Entonces, la clave de todo lo que hacemos es que un proceso de arquitectura, o sea, un proceso que empieza el proyecto, a veces puede llegar a tardar 10 años, ¿no? Un proyecto, o 2, o 3, o 4 años, ¿no? Y lo más importante es que esta fotografía la encontré en Google y la pusimos para el concurso que presentamos. Y la fotografía era el proyecto, era la idea. Eran estas olas que se quedan en la arena, ¿no? Y el proyecto sale de aquí. Y en el concurso se puso esta imagen y se quería llegar a esta idea. Luego vinieron todas las maquetas intermedias, recuerdo esta maqueta que la hicimos en el despacho, y para controlar el proyecto la hicimos todo lo largo que el despacho nos permitía hacer, ¿no? Entonces hicimos una maqueta de 19 metros de largo, que la escala era 1,63, si no me acuerdo mal. La hicimos con tableta digital y lo digitalizamos todo con una tableta de 2 dimensiones para meterlo en un ordenador en 3 dimensiones. Bueno, y luego esta es una maqueta un poquito más profesional de ya los pavimentos y tal. Bueno, estas maquetas van pasando a lo largo de los años y este es el resultado final. Entonces, para nosotros, otra vez, ¿no? Detrás de toda nuestra filosofía de trabajo en el estudio es lo que es más importante es que durante un proyecto aparecen muchísimos obstáculos, muchísimos enemigos, entre comillas, muchísimos problemas, gente que... Perdona. Perdón, tengo un poco de tos. Aparecen muchísimos, digamos, injerencias, ¿no? La palabra sería injerencias. Y entonces hay que armar el proyecto, hay que protegerlo de esa primera idea, ¿no? Que es el alma, es el alma del proyecto. Entonces, ¿cómo lo proteges? Mediante la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría es como el tablero de ajedrez, es en las reglas de juego. Tú generas un sistema geométrico que tiene unas reglas y esas reglas te dan cierta flexibilidad. Para mí, yo creo que la arquitectura, la geometría tiene mucho que ver con el diseño de los juegos de mesa. El backgammon, hasta el juego de la oca, el parchís, el ajedrez. De hecho, nosotros en la universidad hacemos un taller vertical, que es de juegos. Y los alumnos han de diseñar un juego. Y lo hacen con geometría. Y tienen que diseñar un tablero y unas normas y unas reglas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hizo es generar un diseño con unas reglas geométricas
de radios de curvatura, de desniveles, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, el sistema ha de ser suficientemente abierto y suficientemente cerrado para permitir flexibilidad, pero a la vez salvaguardar la idea que hay detrás, la idea formal. Entonces tú, una primera idea es una idea que puede surgir de cual es aleatoria, o sea, la idea de las olas podía haberse ocurrido esa idea o podía haber venido otra. Un proyecto siempre, la primera idea nace de casi el inconsciente, ¿no? Por eso somos como gurús, ¿no? Que sacamos esa primera idea, pero a partir de ahí todas las decisiones que se toman tienen que ser coherentes. Para dar coherencia a ese proceso necesitas de una herramienta que te permita ir implementando todo, todas esas capas de información, las capas de estructura, de ingeniería, de iluminación, de plantas, de paisaje, de elementos constructivos, de barandillas, etcétera. Todo eso, esas capas de información, la geometría te ayuda a ordenarlas y a ponerlas de una forma coherente. No sé si este es el ejemplo que utilizo muchas veces para explicar esa teoría detrás de los proyectos. Y luego vinieron otro, nos dio muchísimo éxito, ganamos 18 premios con este proyecto, internacionales, nacionales, y vinieron otros proyectos de paseos marítimos. Este es uno en Tánger, que lamentablemente no se acabó haciendo, y luego vino uno este es el de Tánger, que eran 4 kilómetros, y veis que aquí lo que se intenta con otro tipo de sistema geométrico, con otras reglas, pero a la vez es vernacular con los jardines de Tánger. Bueno, habla de Tánger y habla de geometrías más propias de la arquitectura islámica. Bueno, salto a otro tema. Este es el Roca Gallery. A ver, voy a mirar mi tiempo porque me conozco una hora y son la 1:20, ¿no? Ah, no, no, ya llevo 40 minutos. Este es un edificio de materialidad, ¿no? Y de luz. Este fue mi primer proyecto como arquitecto. Roca, imagino conocéis perfectamente, es una multinacional, la más grande del mundo en tema de baños, es catalana, es de Barcelona, y querían hacer ellos vinieron a vernos como queremos hacer un showroom. Y entonces les dijimos, hombre, sois una multinacional, lo que interesa hoy en día es acercar a la ciudadanía y no poner esa distancia de multinacional. Entonces, ¿por qué no creáis un lugar donde mostráis los valores de la empresa y a la vez lo utilizáis de un lugar público y tal? Entonces les enseñamos ejemplos como la tienda de Apple, ¿no? En Nueva York y tal. Claramente el edificio tenía que ser de vidrio porque tenía que mostrar de algún modo lo que pasaba dentro y tal. Y luego, pero no lo ves. Entonces aquí hay todo un proyecto de investigación de mucho riesgo, que es como un Fórmula 1, porque Roca, mi padre siempre dice una cosa, ¿no? Nosotros somos capaces de llegar allí donde nuestro cliente quiere llegar, a nivel de riesgo. O sea, nosotros arriesgamos, pero arriesgamos con nuestro cliente, vamos juntos de la mano. Es lo siempre decimos, para hacer lo que hacía Gaudí se necesitaban a dos personas. Se necesitaba Gaudí y se necesitaba al señor Güell, que era el conde Güell, el que le ayuda, el que le pagaba y el que le apostaba y el que creía y el que junto con Gaudí tenían una visión compartida de hacer nueva arquitectura, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasó con Roca, fue un cliente extraordinario porque estuvo dispuesto a hacer un Fórmula 1, a hacer diferentes mock-ups, ¿no? Prototipos, y trabajamos con los mejores. De nuevo, fuimos a ver a una empresa catalana española que se llama Cricursa, que es la empresa que ha hecho la tienda de Prada de Tokio, ha hecho el Apple en Cupertino. Entonces fuimos a ver a los mejores fabricantes de vidrio, más que fabricantes, es los más especialistas, ¿no? Entonces inventamos esta fachada que se me ocurrió a mí de un viaje que hice a Japón, que vi vidrios unos al lado del otro en una escultura, y realmente es increíble el proceso, lo que descubrimos. Gracias a poner estos vidrios uno al lado del otro, sin llegar mucho al detalle, explicaré pues que se producían efectos ópticos como la difracción, la refracción y la reflexión de la luz. Y por lo tanto entraba la luz dentro del edificio de formas muy curiosas y muy nuevas, ¿no? Desde dentro, tú cuando estás dentro ves una calle donde te piensas que está esa calle, no está, está al otro lado, se mezclan la imagen de la realidad con la imagen refractada, reflejada y reflexada, difractada, ¿no? Bueno, sigo. En el interior es un espacio, esta es una estrategia del negro porque los productos de Roca acostumbran a ser blancos. La porcelana, ¿no?
de la taza del porcelánico del lavabo, ¿no? Pues es blanco. Y entonces quisimos hacer ese contraste para darle protagonismo al producto. El producto es blanco o brillante y los diferentes griferías, bañeras, y entonces el resto del edificio es negro y la luz viene de la fachada. Y aquí, como os decía, hay vídeos y tal, pero realmente donde se ve lo que pasa es in situ. Hay que ir a verlo. Y aquí veis todo ese proceso de investigación con una serie de industriales y la importancia que tiene el arquitecto de trabajar con la industria. Y esto es algo que yo me siento muy orgulloso. En España se produce mucho. Yo creo que en Argentina también, en nuestra cultura, es el que en la cultura anglosajona la industria es muy dominante y los arquitectos tienen que amoldarse a lo que la industria ya tiene muy trabajado. Nosotros, en nuestro país mediterráneo y tal, estamos más acostumbrados a crear un equipo con los industriales y trabajar juntos en innovar y de una forma quizá más artesanal, trabajar en prototipos y diseñar juntos, ¿no? Escuchando a los industriales. Por ejemplo, aquí trabajábamos con un metalista que es el señor Narciso Poza. De hecho, cuando yo le presenté este proyecto a mi padre, le dije, oye, yo quiero hacer esto. Mi padre al principio dijo, esto es muy arriesgado, no me atrevo, vamos a acabar yendo a la cárcel, Borja, porque esto no saldrá bien. Y al final me dijo, bueno, acepto hacer este proyecto solo con una condición, ¿no? Si lo hacemos con Narciso Poza y lo hacemos con Cricursa, porque con ellos estoy convencido de que un poco lo mismo que el auditorio de Castellón, se atrevió a hacer aquel auditorio siempre y cuando teniendo. Bueno, os quería poner tres ejemplos. Paseo Marítimo de Benidorm, y luego está el ejemplo de Turquía. Turquía nos sirve mucho para hablar de esa internacionalización. Y aquí os explicaré una pequeña historia en la que nos vienen a buscar en Turquía para hacer primero un edificio, digamos, clubhouse, que sería el edificio de ventas. Era un gran proyecto en el que iban a participar Foster, Stephen Hall, Baumslager, Eberle. Entonces, al final acabamos haciendo nosotros el hotel porque teníamos el proyecto más viable a nivel económico, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra actitud? Para nosotros, Turquía, que estamos en Barcelona, ¿no? En el Mediterráneo, es como, Carlos siempre lo decía, es como trabajar al otro lado del espejo, ¿no? O sea, cuando vemos Turquía, en muchas cosas estamos viéndonos en el espejo porque es prácticamente lo mismo, pero muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Yo recuerdo que este proyecto para mí, yo era muy joven y era un gran reto. Entonces, lo que primero hice es irme a la biblioteca, ¿no? Y entender muy bien a dónde estábamos yendo, ¿no? Y la arquitectura islámica, por ejemplo, la mezquita, creo que esta es la mezquita azul, Sofía, sí. Y el norte, fijaros que las mezquitas se orientan dirigidas a la Meca, ¿no? Pero en Turquía todas las mezquitas están orientadas así. Y eso me pareció interesante porque el edificio, la diagonal norte-sur, podía ser algo interesante. Luego, los patios de la Alhambra, esto es arquitectura de la Alhambra de Al-Ándalus, pero la arquitectura islámica, los arquetipos, ¿no? Entonces, el porche, el patio, la sensación de llegada, la escalera. Entonces, fuimos trabajando con esos elementos. También la arquitectura otomana de las fortalezas. Teníamos que trabajar. Nuestro primer edificio que hicimos en Turquía estaba en lo alto de un promontorio, en lo alto de una colina a 130 metros por encima del mar, con 180 grados de vistas al mar. Y claro, yendo a la biblioteca descubres que hay muchas fortalezas que trabajan y entonces descubrimos que utilizaban la misma piedra de la montaña para construir y crea una sensación de camuflaje fantástica. Y luego viajamos y estuvimos 10 días viajando por los pueblos de alrededor y todo. Eso nos llevó a la conclusión de que utilizaríamos los conocimientos locales de los padres, hijos y abuelos que trabajan con la piedra y quisimos utilizar la misma piedra del lugar para construir un fortress wall, ¿no? Igual que los fortalezas otomanas. Y por lo tanto creamos, y además estamos en la antigua Grecia, estábamos al lado del templo de Didim, delante de las islas griegas, en el antiguo Halicarnaso, y quisimos hacer una especie de templo griego y que no tocara, entonces le hicimos el plinto, el zócalo, con esta muralla de piedra, ¿no? Esta muralla de piedra sacada de la excavación, hicimos, y luego evidentemente hay un edificio pues
hecho pues con las tecnologías que había allí, pues el hormigón pulido, etcétera. Hay un espacio pues es un espacio club de oficinas, etcétera. Y aquí veis la muralla de piedra sacada de la zona y esta especie de templo griego moderno, que es un edificio muy flexible porque tenía que permitir al principio ser el edificio de ventas para vender casas y después se ha convertido en un clubhouse y ahora es una galería de arte y ahora es un museo. Entonces veis los arquetipos, no sé si recordáis la foto que he enseñado del palacio Topkapi. Este es el palacio Topkapi en Istambul, para aquellos que hayáis visitado, que aquí estaba el harén del sultán. Y entonces veis aquí en esta imagen un poco un homenaje a este espacio intermedio entre el exterior y el interior, la luz, etcétera. Voy a ir acelerando. Me gusta poner esta foto porque esto es un render, esto es una imagen digital y esto es una fotografía real. Aquello que os decía, no sé si veis mis manos, la distancia entre la primera idea y el resultado final tienen que ser lo más cerca posible el uno del otro. Bien, es un edificio que está en medio del paisaje y veis aquí pues algunas fotografías de esta fortaleza, la llegada, ¿no? La manera de llegar al edificio, el plinto, una especie de templo griego, casi como si pudieras algún día destruir este edificio y aquí no, nunca ha llegado a tocar el terreno, ¿no? Y aquí veis. Voy a ir pasando. Bueno, ahora este proyecto, el cliente estuvo muy satisfecho y nos encargó su gran proyecto, ¿no? Porque el primero era establecerse allí para construir el resort. Entonces, claro, este proyecto daba mucho miedo porque nos pedían que construyéramos en medio de un paisaje virgen, un paisaje de la costa mediterránea precioso, pues nos pedían hacer un resort con viviendas, con habitaciones de hotel y claro, nos veíamos un poco coartados, estábamos preocupados de no hacer. Mi padre siempre decía, no hagamos el típico edificio que le llamamos electrodoméstico, ¿no? Un edificio blanco, una pantalla blanca en medio del paisaje, etcétera. Entonces, aquello que os decía de las capas de información, veis un poco, utilizamos esta metáfora de la alfombra turca, porque al final la alfombra turca es geometría. Y aquí veis el terreno, entonces al final la arquitectura, como decía, son capas. Y cómo hacer que estas capas funcionen en armonía. Y eso viene del jardín botánico. Lo que hicimos es respetar la topografía al máximo, introducir la red de caminos, introducir el hotel y introducir las casas y las parcelas, ¿no? Entonces, esas son las 4 capas con las que había que trabajar. Un poco como las capas de diferentes sistemas geométricos que hay en una alfombra de turca. Y el hotel, tuve esta idea que le presenté a Carlos de decir, ¿y si hacemos un hotel como un pulpo, ¿no? ¿Sabéis? Un pulpo metido en las rocas que se camuflan y desaparecen. O sea, cogen la coloración un poco como un camaleón y un pulpo desaparece. Entonces, intentamos a través de la quinta fachada y el hotel que funcionara como un reloj suizo, entras por en medio, hay una cocina central y una serie de brazos y en vez de hacer, si veis mi mano, espero que sí, si es en vez de hacer un edificio pantalla con 3 plantas, aprovechar la topografía, crear 3 dedos y entonces poner vegetación en los intersticios de estos 3 dedos, ¿no? Bueno, aparecen estos 3 dedos, intentar meter todo el volumen de gimnasios, de cocinas, etcétera, lo más semienterrado posible, entradas de luz, pero camuflar el edificio para que no tengamos un monstruo en el paisaje. Y luego lo que llamamos la quinta fachada, ¿no? Las cubiertas, quisimos restituir el paisaje original con las plantaciones de las mismas especies, ¿no? Orégano, tomillo, romero, todas las especies mediterráneas de aromáticas y tal. Y con un paisajista, con la ayuda de un paisajista muy bueno de Nueva Zelanda, construimos aquí se ve un poco manicured, ¿no? Con manicura, pero con esto es el día que estas fotografías son del inicio, ¿no? Ahora el paisaje ha crecido, se ha hecho más salvaje y es perfectamente extrapolable a lo que hay de la naturaleza, ¿no? Y veis una red de caminos también extraídos del jardín botánico y tal, porque es un paisaje mediterráneo.
Y aquí veis el hotel, que no deja de ser un monstruo, o sea, es un calamar, ¿no? Es un pulpo que tiene 230 metros de largo y que a medida que te acercas vas percibiendo la escala, ¿no? Tiene este ritmo un poco como el templo de Nefertiti, ¿no? En Egipto. Y luego las casas. Las casas también nos preocupaba mucho crear una casa prefabricada que fuera como fotocopia y crear la típica urbanización de la casa pingüino, la casa gaviota. Entonces lo que hicimos es crear unas reglas de juego. Esto no es más que un juego que recuerda al Tangram, y sacado de la casa típica turca, la casa tradicional. Los turcos venían de Gengis Khan, eran tribus nómadas que se asentaron y venían en las yurtas, que si recuerdo, creo recordar, y a partir de aquí apareció la casa turca que se organiza igual que se organizaban las tiendas de los nómadas. Y entonces, no sé si sabéis que la palabra sofá, que es el sofá, el mueble, en realidad era una tienda y era una habitación, y la habitación de descanso, que luego se acabó transformando en un mueble. Bueno, creamos un sistema de día, noche, servicios y a partir de aquí, con este sistema geométrico, empezamos a crear diferentes casas que respondían a las diferentes topografías. Con lo cual, todas las casas tenían el mismo sistema geométrico, consiguiendo abaratar costes de construcción, pero cada casa, gracias a la topografía, era distinta, ya que una casa entrabas por arriba, otra entrabas por en medio y la otra por debajo. Y así se crea una familia, minimizando el viario, haciendo que las calles sean las mínimas posibles, pues entras por abajo, por en medio y por arriba, ¿no? Bueno, aquí veis las casas muy mediterráneas y con este juego de cubiertas, pues que había tres tipos de cubiertas. Esta es la casa más pequeña, la de 250 metros. Esta es una de las más grandes de 450, que va obedeciendo a la topografía existente. Esta es una de mis preferidas, la casa patio. Bueno, ahora ya estoy llegando al final de la segunda parte. Prometo que la tercera parte la voy a hacer muy rápida. Voy acelerando, ¿vale? Ahora estamos a 120 kilómetros por hora y ahora voy a empezar a apretar el acelerador a 180, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos de tres casas. Esta es la casa para mi tío, que es fotógrafo, una casa de fin de semana muy económica, hecha para ir a pasar el fin de semana, sacada de un cuadro de Picasso, de un cuadro que Picasso hizo a 20 kilómetros del Solar, las Hortas de Sant Joan, en el sur de Cataluña, cerca del delta del Ebro. De hecho, estos terrenos son así de estrechos y largos porque aquí había arrozal. Estas palmeras no es más que un día pasamos por delante de un vivero que ponían palmeras, tres al precio de dos. Y entonces pues le dijimos a mi tío, ¿por qué no compras todas las palmeras? Que las tenía un constructor que no sabía qué hacer con ellas porque tenía que hacer un paseo marítimo que se canceló y entonces creamos este palmera. Bueno, arquitectura mediterránea, volvemos a la luz, a la materialidad. Esta es una segunda casa que para nosotros es un proyecto como el proyecto sagrado, ¿no? Y que siempre hacemos casas en el estudio y además de presupuestos distintos. De hecho, hoy he pedido hacer la charla un poco antes porque dentro de una hora vienen unos clientes para hacerse una casa. Intentamos hacer no más de 4 o 5 casas simultáneamente en nuestros equipos, porque como os decía, 4 socios, 4 casas. Aquí tenemos la casa BF, que es una casa de un presupuesto ya mayor, de lujo, pero no top. Pero esta idea nace de un cliente que dice, he comprado un solar, pero desde mi solar no veo el mar. Y entonces le dijimos, bueno, tenemos una idea para que puedas ver el mar. Y ahora desde la terraza, desde el salón, gracias a este voladizo se puede ver el mar. Y esta casa da para hablar de varias lecciones o de varios temas. Y aquí me gustaría hablar del cliente, de la relación con el cliente. Aquello que os decía de que somos capaces de llegar allí donde nuestro cliente es capaz de llegar. Este es un cliente, pues es una casa de 1.500 metros cuadrados para dos personas, para mujer y marido y mujer, y, y es alguien pues que pidió una serie de elementos y a partir de ahí confió plenamente. Mi padre siempre ha dicho, es de las pocas veces en mi vida que el cliente ha confiado ciegamente para hacer. Y es una de las casas más complejas y complicadas a nivel geométrico, porque a nivel estructural los punzonamientos que se producen en estos vértices son complicadísimos, ¿no? Y es una casa hecha
rodeada de bosque, es como un claro en el bosque, por lo tanto, simplemente no tiene referencias visuales más allá del bosque alrededor suyo, por lo tanto, se centra en la entrada de luz del norte, del noreste, no, perdón, del noroeste y del sureste, que aquí en el hemisferio norte es la mejor luz para la zona de noche y la zona de día. Con lo cual aquí hicimos el dormitorio, la habitación de invitados y la cocina. Y aquí el comedor, la cocina, perdón, la vivienda del servicio, la cocina, el comedor y la biblioteca. Y hay un tejido conectivo que es el salón que conecta todo. Y aquí veis la vivienda que es planta baja con estos altillos en tal, y todo está pensado para trabajar con la luz y crear un sistema de vivienda que funciona muy bien, ¿no? Como una célula. Y luego lo bonito de esta casa y lo interesante está en el subterráneo, que es un lugar donde el dueño tiene una colección de coches de altísimo nivel, que tiene porches antiguos de los años 50 y es como un museo. Entonces hay una serie de escaleras secretas, ¿no? Que bajan desde el comedor, bajas a la bodega de vinos, desde la biblioteca bajas al cine y desde la habitación de los dueños bajas al gimnasio y al spa. Bueno, esta es otra vivienda que no explicaré, pero el curioso caso digo yo, de Benjamin Button, porque es una casa que teníamos que hacer para una pareja, no se me permite decir el nombre, de actores, un actor y una actriz muy famosos de Hollywood en Beverly Hills, que cuando estábamos haciendo el proyecto, estábamos concursando para ver si se separaron. Se separaron y nunca la pudimos hacer. Más viviendas, interesantes casos de... Las viviendas son un traje medida, ¿no? Es como preparar, hacer yo siempre digo el vestido de boda, ¿no? Pues hacerlo, diseñarlo a medida y tal. Y luego, como os decía, trabajamos pro bono, que quiere decir trabajamos non-profit, y trabajamos con una ONG, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja con niños con problemas a nivel de violencia doméstica y drogadicción de los padres. Y entonces tenemos diferentes campamentos de verano y escuelas y una residencia para que vengan. Y esto está hecho con poquísimo dinero. Y bueno, aquí Carlos hizo un croquis muy divertido. Dice, cuando tú le preguntas a un niño que dibuje una casa, pues te hace el típico pentágono, que no es un pentágono, y bueno, pues es un pequeño poblado y es un campamento hecho con muy poco dinero. Y ahora voy a pasar muy rápido para acelerar diferentes proyectos que hemos realizado de edificios de oficinas en Francia, en la Diagonal de Barcelona, el edificio de MediaPro, un homenaje a Mies van der Rohe, ¿no? Este es un edificio muy interesante que podría explicar también largo y tendido, que no tiene estructura en el interior, solo tiene los núcleos de comunicación vertical y toda la estructura está en la piel y es una membrana estructural. Hecho también con el ingeniero Juan Calvo, y es un edificio muy complejo a nivel de tensiones, de compresiones, es una membrana estructural. Quiere decir que toda la estructura es solidaria y hay momentos que los pilares están a tracción y a compresión. Esto es una fachada, perdón, esto es un edificio en Guadalajara, México, que es muy bonito de día y de noche, porque es un edificio donde, un poco como los autobuses, sabéis que hay esta publicidad que está hecha con puntitos y cuando tú estás dentro ves el exterior, pero desde fuera ves el anuncio, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es un edificio que es el edificio, le llaman los de Guadalajara, el edificio antegringo, porque es todo lo contrario al muro cortina, fachada de vidrio, pero el edificio es totalmente transparente porque por dentro es todo de vidrio y hay este prefabricado de GRC, de Glass Reinforced Concrete, que tamiza la luz, es bioclimático y tal. Y por la noche se convierte en una especie de microchip iluminado y tal. Bueno, más proyectos, Mandarin Oriental, rehabilitación. Estos son proyectos más recientes, de hace poco tiempo, 3, 4 años. Bueno, ahora ya quizá más, ¿no? Va pasando el tiempo. 6 años, etcétera. Hoteles en Barcelona. Entonces, vamos acercándonos a lo que os voy a explicar al final, ¿no? Este es un proyecto de un hotel muy urbano en Barcelona en el que aprendimos mucho de la construcción industrializada, ¿no? Bueno, diseño interior también. Este es un proyecto que hicimos mi padre y yo para un restaurante, para unos chefs muy famosos que son gemelos. No sé si se les conoce, sé que se les conoce en algunos países latinoamericanos,
pero son los hermanos Torres, gemelos, que me costó 6 meses aprender quién era quién. Y nada, grandes amigos que les diseñamos un restaurante de 3 estrellas Michelin. Bueno, consiguieron la tercera estrella Michelin una vez abrieron este. Y es un restaurante muy bonito porque es en lugar de ser un restaurante con cocina, es una cocina con restaurante, porque la cocina está en el centro y todos los comensales comen alrededor de la cocina, ¿no? Este es Sergio y este es Javier, los dos hermanos. Y aquí veis un poco tal. Un proyecto en Ibiza de un hotel boutique pequeño en una zona muy protegida por el tema histórico, cómo hacemos una reinterpretación abstracta de la arquitectura vernácula ibicenca, la curva, la ventana, la celosía, el balcón. Aquí veis un poco lo que os explicaba en Barcelona de nuestro edificio de despacho, pues lo mismo en un lugar muy protegido en Vara de Rey. Bueno, al lado si conocéis Ibiza, de Dalvila. Y dentro hay un hotel. Bien, este es un proyecto que ha hecho Carlos, la Casa SEAT en el centro de Barcelona, diagonal con Paseo de Gracia, sería como donde poner la chincheta, ¿no? Y bien, es un edificio rehabilitado, pero totalmente transformado, que se le ocurre partirlo en dos, crear la Casa SEAT, es la casa, digamos, como el showroom, la tienda insignia de SEAT, y luego vivienda de lujo Mandarin Oriental, ¿no? Bueno, voy a pasar, aprovecho para beber agua. Este es el penthouse, arriba de todo, la planta 18, 19, que el diseñador de interiores fue John Pawson, y bueno, ha sido la vivienda más cara jamás vendida. No sé si soy muy orgulloso de eso, pero en España. Y nada. Y aquí, bueno, entonces aquí ya es la última parte, os lo prometo. Espero, ¿vamos bien de tiempo, Gustavo, o me estoy pasando 3 pueblos? No, es solo tu tiempo. Nosotros con gusto Vale, estamos disfrutando de tu charla, pero tu tiempo, eso sí, porque sé que tienes este empeño que vale, comentaba. bueno, yo creo que en 15, 20 minutos máximo acabamos, pero ahora os voy a contar ya, estamos, digámoslo, en 2020, ¿no? La pandemia, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, mi papel en el estudio de Carlos y después de OAB, pues ha sido internacionalizar y trabajar en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, yo he estado mucho en concursos internacionales, compitiendo contra grandes espadas. Este es un concurso en China que ahora os enseñaré, que éramos 10 equipos. Había pues 4 Pritzkers, ¿no? Estaba Kulhas, Foster, Diller Scofidio, Morphosis, bueno, unos australianos y tal. Este es un concurso en Viena para una torre de oficinas contra lo mismo, ¿no? Ben Van Berkel, Jean Nouvel, Dominique Perrol, grandes espadas. Entonces, este es el Barça, que hicimos 2 concursos. El primero ganamos, pero en el último momento lo ganó Foster. No sé muy bien por qué pasó, porque nos llamaron, nos dijeron que habíamos ganado y al día siguiente las noticias salió que había ganado Foster. O sea que algo pasó aquella noche. Pero bueno, hicimos el concurso del Barça en el 2006, luego volvimos porque cambiaron el presidente, estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y entonces el presidente hizo otro concurso que ganó Nikken Sekkei, que es una firma de más de 2.000 o 3.000 arquitectos japoneses, ¿no? Bien, entonces claro, en OAB yo, digamos que no hemos querido renunciar a esa oportunidad de trabajar en grandes proyectos mundiales y en grandes escalas y tal. Pero existía ese peligro de convertir. Nosotros hemos estado siempre en un punto un poco extraño, ¿no? Porque no somos un estudio boutique, no tenemos 5 personas que hacen un proyecto, 2, 3, 5 al año, pero tampoco ni queremos ni vamos a ser una oficina corporate como Gensler o como el mismo Foster, Zaha Hadid, de 400, 500, 1000 arquitectos, ¿no? Pero tenemos un escaparate y un prestigio adquirido con los años y con las obras construidas, más de 200 obras construidas, que hace pues que estemos allí, estemos digamos, en. Entonces ocurrió algo. A finales del 2019, no sé si habéis visto la transformación en la que está teniendo lugar en Arabia Saudí.
Arabia Saudí es una dictadura y con problemas muy, muy, muy arraigados, pero está en un proceso de transición. Esperemos, toco madera, de que sea una transición pues, hacia la democracia, hacia tal. Lo que os puedo decir es que yo llevo 6 años o 5 años yendo y las transformaciones son a mes tras mes, las mujeres tienen más derechos, cada vez hay más cosas, ¿no? Empezaron, les dieron permiso para conducir, ahora tal, y se está abriendo, o sea, es un poco lo que pasó con el franquismo en España, pero acelerado y multiplicado por 100, ¿no? En el año 50 la dictadura franquista se abrió y tal. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? En fin, aparece una oportunidad, hay más de 300 estudios de todo el mundo, está todo el mundo allí, es como una especie El Dorado, y entonces nos convocan para hacer concursos muy grandes. Este círculo que veis aquí es una ciudad, es una ciudad de, bueno, pues son 8 millones de metros cuadrados prácticamente, es una pequeña ciudad que se llama Trógena, que hicimos el concurso. Entonces, se produce una situación en el estudio de decir, oye, si vamos por este camino, nos convertiremos en una empresa. Entonces yo propuse, ahora os voy a enseñar estos proyectos que explican un poco esta internacionalización. Estos son proyectos de OAB, pero que ya se empieza a ver la internacionalización tan grande que estamos teniendo. Este es un proyecto en Líbano, en Beirut, en la plaza, digamos, la plaza mayor, ¿no? Donde está la bandera del Líbano y está la tumba de Hariri y la mezquita, y es un edificio de oficinas que no tiene estructura en planta baja, etcétera. Este es el concurso en Viena para una torre, etcétera, ¿no? Y aquí veis algunas imágenes, está delante del Danubio, una especie de faro de la ciudad, etcétera. El concurso del Barça, todas estas experiencias que se producen en 2016, 2018, empiezan a generar una pregunta de si nuestro estudio va a ser capaz de conservar su identidad si vamos a ganar estos concursos, ¿no? Y estos proyectos. Porque claro, esto estamos hablando de un proyecto que a lo mejor necesitaríamos 30, 40 personas trabajando en este proyecto durante 5 o 6 años, con lo cual no tiene, o sea, no tiene relación. Esta es una isla que quedamos terceros, ganó Diller Scofidio, el segundo fue Foster, la hicimos en colaboración con un estudio de China, fue una experiencia muy interesante que aprendimos mucho. Nosotros éramos 15 arquitectos y ellos eran 120 y hicimos esta isla que, bueno, que por suerte no ganamos. Entonces, bueno, diferentes proyectos. Y este fue un proyecto que presenté al príncipe heredero, a Mohammed bin Salman, de un concurso. ¿Os acordáis de aquella primera fotografía que os he mostrado al principio? Nos lo tomamos un poco como un proyecto utópico y quisimos hacer, sé que os recordará al proyecto de Apple. Bueno, Apple es 3 veces más pequeño, las oficinas de Apple, ¿no? Esto sería este anillo que se mete dentro de la Tierra, aquí está la llegada en tren subterránea y luego un oasis a 2000 metros de altitud en una ciudad en las alturas y tal. Y sería, la idea que tuvimos es de concentrar para preservar el territorio, etcétera. Era un proyecto utópico, nos lo tomamos así y gustó mucho y atrajo mucho. No ganamos también, por suerte, ganó otro equipo alemán, pero esto fue, y entonces empezó la pandemia. Durante la pandemia estuvimos reflexionando y viendo pues que iban a venir muchos encargos más en Arabia Saudí. Y esto hizo que dijimos, vamos a montar una estructura preparada, más fresca, más joven, más actualizada y tal. Entonces, lo que hemos creado es una empresa hermana. Voy pasando imágenes para que veáis un poco este mundo utópico de los inflables de Ibiza, de Carlos del año 71, pues ahora estamos viviendo en Arabia un poco esta idea de la revolución y de buscar el cambio. Esto es un hotel cápsula en medio de tal. Como os digo, todos estos proyectos de momento son ideas, ¿no? Pero bueno, ha habido otros proyectos. Este es el Jardín Botánico de Almaty, en Kazajistán, 200 hectáreas. Centro de investigación, el invernadero, el camino por los árboles, el pabellón de té, el edificio de llegada, etcétera, ¿no? Entonces, os hablo de Elia. Entonces, durante la pandemia decidimos que para proteger OAB,
proteger el legado, proteger el apellido, proteger el taraná y la manera de trabajar que tenemos artesanal de 16 personas y tal, vamos a mantener OAB como una empresa hermana y vamos a crear otra hermana que se llamará ELIA. ELIA es Enterprise for Large International Architecture, que de hecho es el nombre de mi hija que se llama Elia. Entonces, Carlos Ferrater, pasamos a OAB el 2006 y era lógico que hubiera la continuidad y de la continuidad el siguiente nivel. Entonces, a partir de aquí incorporamos Xavier, mi cuñado y yo. Mi padre nos dice, yo os ayudo en todo y tal, pero yo estoy en OAB, y Lucía, que hace proyectos de una escala no menor, pero sí más local, más doméstica, aunque ha hecho proyectos en Montevideo, tiene un proyecto en Uruguay. Y luego Alberto Peñín, que estuvo ayer con vosotros, que os explicó cosas muy distintas, me ha contado. Y quienes han sido un poco mis manos derechas en OAB, que Ignacia ha estado 8 años en OAB, Guillem ha estado trabajando con nosotros los últimos 5 años, bueno, pues se incorporan y tal. Y a partir de aquí se crea un equipo que todo es exalumnos de la facultad mía y ex OABs y además plurinacional, tal. Aquí tenemos, creo, por aquí a un argentino, Tomás Riestra, no sé si está por aquí, pero bueno, ahora Tomás volvió a... Míralo, aquí está Tomás. Y nada, pues aquí estamos, pues toda una serie de gente de diferentes países, de géneros, religiones, orientaciones sexuales, todo. La diversidad en Elia es magnífica, ¿no? Entonces, bueno, veis un poco cómo intentamos explicar esto, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que no nos convirtamos en una franquicia, etcétera? Pues ese es el trabajo que estamos trabajando. Entonces, tenemos un equipo de gente muy joven y aquí veis los proyectos en los que ya nos hemos consolidado como un despacho consolidado internacional, pero vamos a tener muy claro que no somos franquicia, que trabajamos con arquitectos locales como coautores, etcétera. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera los proyectos en NEOM, no sé si habéis oído hablar de The Line, bueno, hay los Giga Projects que estamos trabajando ahí, pues estos han sido nuestra catapulta para desarrollar nuestro nuevo reto en el estudio. ¿Qué es Elia? Bueno, pues Elia va a ser una estructura especialista en no ser especialista, porque estamos trabajando, tenemos interiorismo, hacemos diseño expositivo, hacemos pequeña escala, gran escala, etcétera, ¿no? Paisaje, master planning y tal. Entonces, digamos que nos estamos centrando en 3 grandes ramas que consideramos que la arquitectura actual tiene que tomar especial atención. En un primer lugar, es evidente que la digitalización, o sea, la inteligencia artificial, la parametrización de la arquitectura, etcétera, la construcción industrializada, porque digamos que todo lo que estamos haciendo en Oriente Medio estamos adquiriendo un conocimiento, un know-how para lo que creemos que va a ser muy necesario en países en desarrollo, llamémosle como sea, en África y en sudeste asiático, incluso en Latinoamérica, ¿no? Pues desarrollar viviendas. Bueno, sabemos que hay 3.000 millones de personas en el mundo que necesitan vivienda digna, más de 3.000 millones, 4.000 si acaso, y la industrialización es algo necesario. Y luego nuestro reto es intentar perseguir el reto y el objetivo de 2030, que todos los edificios que hagamos en el despacho sean 0 emisiones de carbon footprint, la huella de carbono. Aquí, bueno, os mostraré muy rápido ejemplos un poco secretos, pero bueno, esto es una ciudad que teníamos que hacer para una ciudad que se iba a hacer, que la está haciendo Bjarke Ingels, están construyendo una ciudad que se llama Oxagon, en el Mar Rojo. Entonces, esta es la ciudad que tenía que ser prefabricada, construida en 6 meses, con elementos luego reciclables y tal. Es un proyecto interesantísimo que hemos aprendido mucho. Tuvimos que hacer toda la cadena de suministro, es decir, tuvimos que plantear 6 fábricas, una en Egipto, otra en Turquía, otra en Italia, otra en España y otra en Emiratos Árabes Unidos, y creo que había otra logística y de implantación en la misma Arabia Saudí. Y entonces era crear una ciudad en 6 meses, se tenían que fabricar pues 30 casas por semana en cada una de estas fábricas, ¿no?
Entonces son módulos de GRC, sándwich, con muchísimo aislamiento porque las temperaturas y tal, y es una pequeña ciudad para los ingenieros, los trabajadores y tal. Bueno, a partir de aquí aparecen proyectos muy interesantes de industrialización. Son viviendas de lujo, pero son casas puente, con lo cual se prefabrican y se pueden venir a instalar aquí. Y esto es en el Mar Rojo, unas viviendas que les llamamos vivienda puente, que no son, digámoslo así, muy difíciles o muy espectaculares, un poco brutalistas, pero no son, vaya, son relativamente fáciles de construir, porque es como hacer un puente. Este es un proyecto en Puerta Las Condes, en Santiago. Lamentablemente quedamos segundos para una empresa, fue un concurso internacional y nacional. Había Matías Klotz, estaban diferentes arquitectos y ganó Sauerbruch Hutton, que son de Múnich, son alemanes, pero nosotros conseguimos el segundo premio. Ups, esto es la sorpresa. Y conseguimos el segundo premio, estamos ahora trabajando con Federico Prieto, un arquitecto chileno que está aquí conmigo ahora encima mío en el despacho, y con él trabajamos en diferentes proyectos en Chile y nos ayuda en Arabia. De hecho, podemos considerar que el Elia tiene un despacho en Santiago, digamos, asociado, ¿no? Y este es un proyecto que no voy a explicar porque no debería, pero me hace mucha ilusión compartir. Es una torre residencial en Arribeños, ¿no? Pues estamos trabajando para intentar conseguir el permiso con unos clientes magníficos, grandes amigos, Nicolás y Abigail, y estamos haciendo esta torre que habla un poco de la sostenibilidad, habla de la construcción industrializada y un poco de esta arquitectura de OAB, de los pliegos, del tal. Y es un edificio pues que creo que lo hemos trabajado mucho, está un poco puesto no en el congelador, pero está en la nevera y intentaremos, esperamos, dentro de muy poco venir a explicarlo en la universidad con pelos y señales, a explicarlo muy bien el por qué y el cómo y el tal, y hemos creado este edificio. Entonces, el arquitecto Tomás Riestra, que vive en Buenos Aires, no, ha sido un chico que ha estado en el estudio 2 años en Barcelona y pues digamos le pedimos que nos acompañara en este viaje y luego pues hemos tenido la ayuda de los arquitectos locales, que siempre digo mal las siglas porque tienen, a ver si me ayudas Gustavo, quizá te acuerdas, SMLN, bueno, imposible. No, ¿te suena? Mm, Bueno, es un arquitecto muy, muy famoso, uno de los mejores arquitectos, sé que Justo Solsona, ¿sí? sí, sí, su familia, digamos, es una Exacto, sí, familia no, yo no, realmente no muy... tratamos con Justo, pero Ujú. está, ya lo diré, es que a veces con los nombres, ahora hace 6 meses que no hablamos y tengo este problema que Floriana, creo que se llama. Bueno, trabajamos con el estudio de Justo Solsona y ha sido una colaboración magnífica, nos han ayudado muchísimo y consideramos que veo que hay alguien diciendo algo en el chat, quizá nos pueden ayudar, pero yo no puedo ver el chat. Flora, Flora, sí. solamente eso, Lo he Flora. dicho medio bien, he dicho Floriana y Flora. Queridísima Flora, disculpa que si alguien me oye, pues que lo hemos pasado muy bien y esperemos retomar el proyecto juntos. Y ya os digo, ellos son tan importantes o más que nosotros, porque el detalle constructivo, los industriales, cómo vamos a hacer la barandilla, tal, el detalle, el goterón, tal, pues ya os digo, es un equipo totalmente unido de arquitectos, no hay egos, que eso es muy importante. Bueno, estoy terminando con algunos proyectos, unas viviendas de lujo en Ibiza, un, eh, un, eh, es un casino en Andorra, lo cual no estoy muy de acuerdo en hacer casinos, pero quisimos hacer un casino que fuera una nueva de esto en la que los pobres que están ahí, cleptoman, ludópatas o como se llamen, jugando a las máquinas, pues que tengan luz natural y entonces hicimos inspirado en las fichas del casino para que entre la luz, etcétera. Y a la derecha voy enseñando algunos proyectos que tenemos en marcha. Este es un hotel boutique. ¿Veis el ladrillo Ferrater? Esto es en Dubái y queremos hacer un proyecto un poco buscando la arquitectura de Carlos de traer el ladrillo ferratera a Dubái.
Este es un proyecto para mí del que me siento muy orgulloso. Un, es un eco resort, es un hotel, pero es un eco farm hotel. Es una granja en el desierto, pero con diferentes plantaciones. Y es un hotel de lujo, pero a la vez es muy ecológico, con baja densidad, baja tal. Le llaman ahora el barefoot luxury, ¿no? El lujo de los pies descalzos o algo así, ¿no? Que vas pues andando, caminando, vas descalzo y tal, ¿no? Este es un poco uno de los proyectos que tenemos en marcha. Estos son unas viviendas también. Aquí veis un poco aquellos que hayáis visitado la Fundación Miró, un pequeño homenaje a SERT, ¿no? Y eso son unas viviendas en Arabia Saudí que estamos trabajando. También, como os decía, nuestra apuesta por la sostenibilidad. Este es un proyecto en París, un concurso que hemos ganado, París, no, perdón, en Toulouse, en Francia, que hemos ganado y lo está llevando Alberto Peñín y con CLT, con madera, con tierra, ya lo diré bien, compactada, ¿no? Y estos son algunos de los proyectos que hacemos en Elia. Esto es las viviendas para los trabajadores, para NEOM. Puedo enseñarlo un poquito el proyecto, pues estamos haciendo estas viviendas para que tengan calidad de vida. O sea, aquí trabajarán, pero se les ha criticado mucho, sobre todo el Mundial de Qatar, cómo estos países se han construido a base de maltrato y de esclavitud casi de los trabajadores, y esto intentan hacer las cosas bien y están pues planteando estas ciudades que sean permanentes, que se queden y que la gente les guste vivir aquí con escuelas, bibliotecas, mezquitas, etcétera, pues para los trabajadores que vivirán aquí, ¿no? Y aquí al lado pues está y aquí habrá pues desde directores de hoteles hasta camareros, toda la gente, pues vivienda para trabajadores. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya acabo, lo prometo, 3 minutos más para explicarnos un poco cuál es nuestro día a día, ¿no? Entonces hemos querido crear dos, digamos, despachos complementarios. O sea, en OAB, digámoslo así, somos artesanos, somos del lápiz, somos del papel cebolla, no sé si lo veis, del escalímetro. Yo todavía soy del escalímetro y de los lápices gruesos para dibujar croquis, pero a la vez tenemos que estar al día y estar con la tecnología al día, ¿no? Entonces, ahora os voy a pasar un poco el ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Trabajamos con Revit, trabajamos con BIM, centralizamos toda la información del proyecto en un modelo de información digital. Luego la impresión 3D, tenemos 4 impresoras 3D y ya vamos por la quinta. Bueno, es esencial porque puedes por la noche enviar una maqueta y por la mañana está hecha, ¿no? Y cada vez más, pues sobre todo en las sesiones iniciales del proyecto, que le pedimos referencias Midjourney y entonces, bueno, esto que veis no es muy lo que hacemos, pero sobre todo, por ejemplo, cuando iniciamos decimos, bueno, vamos a empezar una fachada de una fachada metálica que sea dorada y que no sé qué. Entonces, Midjourney rápidamente te ayuda a empezar a conceptualizar. Eso no quiere decir que saquemos el proyecto de ahí, pero sí que es como en el brainstorming y tal. Y bueno, la verdad es que la inteligencia artificial no solo en el diseño, sino para tomar notas, para escribir emails, el chat GPT y tal, pues está presente incluso hay esto. Antiguamente nos tenían que pasar un topográfico del tal. Hoy en día, para un nivel de concept design, puedes con un dron hacer un vuelo en una montaña, que este es un solar, y solo con el dron lo que lo capta, la inteligencia artificial te construyó en 3D, con lo cual es muy rápido, y luego mientras el topógrafo está haciendo el levantamiento topográfico, ya tienes la información necesaria para empezar. Y luego la realidad virtual, aquí veis un poco de vez en cuando, no digo siempre, pero nos gusta meternos con las gafas, incluso pues he llegado a tener situaciones de decir, mueve esta pared un poco a la derecha, sube este volumen, te metes dentro del edificio y casi te sientes un poco Dios porque vas moviendo y vas proyectando y alguien que te asesora pues va cambiando los temas, ¿no? Y finalmente, quiero acabar, creo, con lo que no creo que pueda ser menos, que es el colectivo, ¿no? O sea, ¿qué hemos creado?
me parece que están ahí, no, no están ahí el colectivo, pero bueno, quería mostraros que no seremos más de 100 personas, lo tengo claro, pero hemos creado una familia de gente que tiene esos valores, que vienen de la herencia de Carlos, del legado, de lo que hemos hecho durante 18 años en OAB, y Elia y OAB son hermanas, no se complementan, y OAB será el músculo, será la innovación, la tecnología, el desarrollo y tal, y OAB es la esencia, es, digámoslo así, arquitectura, materialidad, sistemas y paisaje, que nunca eso será eterno. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia y estoy a vuestra disposición. Creo que tengo 20 minutos para respuestas, preguntas, dudas, críticas, ataques, lo que queráis.